Es el primer Oscar otorgado a un documental extranjero y el primer premio de la Academia que se llevó de Estados Unidos a casa a la Unión Soviética. La película Contraataque de Moscú fue reconocida como un logro excepcional. La inscripción dice, en condiciones de extrema dificultad y peligro. Hubo camarógrafos que resultaron heridos y cámaras que recibieron impactos. Algunos fueron asesinados. Cuando los estadounidenses vieron el filme, sintieron un gran impacto al constatar que un simple rollo cinematográfico había podido captar toda la amplitud de los acontecimientos y aquel insoportable dolor humano. La campaña militar, llamada más tarde la Batalla por Moscú, abarcó el periodo desde fines de otoño de 1941 hasta mediados de la primavera del 42. Más de la mitad de todos los ejércitos que estuvieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial, es decir, unos 7 millones de soldados, participaron en la batalla por la capital soviética. En junio de 1941, Sergei Alexeyev tenía 15 años. Igual como en otras ocasiones, al comienzo del verano llegó al andén de la estación de ferrocarriles Bielorruski de Moscú, subió al tren con destino al oeste, al poblado de Vyazma, una pequeña localidad situada en la provincia de Smolensk, a unos 250 kilómetros de Moscú. Cada verano, yo estaba emocionado por ir a pasar un tiempo con mi abuela. Me gustaban los animales y los caballos en particular. Cada vez que iba ahí, jugaba con los caballos porque me encantaba observar su comportamiento. El camino que llevaba a Sergei a encontrarse con su abuela se convirtió en su ruta hacia el campo de batalla. A las 6 de la mañana del 22 de junio de 1941, las tropas alemanas cruzaron la frontera soviética. Esperaban poder ocupar todos los territorios europeos de la Unión Soviética, incluyendo Moscú, al llegar el otoño. Hacia mediados de julio, el contingente nazi ya había recorrido unos 700 kilómetros y llegado a Smolensk. Aquella ciudad está situada a 400 kilómetros de Moscú y a unos 100 del pueblo natal de Sergei Alexeyev. En el momento de la invasión, junio de 1941, Alexander Levitsky tenía solo 9 años. Estaba a punto de pasar sus primeras vacaciones de verano y se consideraba a sí mismo casi un adulto. Cuando estalló la guerra, los moscovitas creían que el enemigo pronto sería derrotado. A principios de julio, se hizo evidente que era peligroso para nosotros seguir en el campamento, porque los alemanes se estaban acercando. Cuando regresamos a Moscú, apenas pudimos reconocer la ciudad. Habíamos dejado un Moscú pacífico, un Moscú bien iluminado, feliz y, al parecer, listo para la victoria. Pero cuando volvimos, se había convertido en una ciudad en plena guerra. A principios de julio de 1941, Sergei Alexeyev era el hombre de mayor edad que quedaba en el pueblo de su abuela, a pesar de que solo tenía 15 años. Todos los demás ya estaban en el frente. Con urgencia, en los alrededores de la ciudad de Vyazma, se construyó una línea defensiva. Aquí es donde yo trabajaba. Quería ayudar a defender mi país lo mejor que pudiera. Vi a los alemanes y tengo toda la razón para afirmar que nos estamos defendiendo de unos merodeadores. Sergei recibió la orden de recoger piedras del campo y cargarlas en un carro tirado por caballos. Los constructores las utilizaban para reforzar las posiciones defensivas y así protegerse de bombas y proyectiles. Esta piedra la pude haber recogido hace unos 70 años. Es más, estoy seguro de que esta es la que encontré. La traje hasta este sitio y la puse en uno de esos búnkeres. Cuando los alemanes llegaron, la línea de defensa ya estaba bien fortificada, aunque aún seguían los trabajos de construcción defensiva. 4 ejércitos desplegados a lo largo de las carreteras tenían como destino Moscú. Era ahí donde los comandantes del Ejército Rojo esperaban detener a las tropas nazis. En tanto, el comandante alemán tenía un plan simple. Sus tropas rodearían el área fortificada. Algunas tropas se quedarían atrás para contener a las unidades soviéticas cercadas, mientras que las fuerzas principales avanzaban hacia Moscú. El camino hacia Moscú ya estaba abierto. Esa era una perspectiva terrible. Parecía que no había salida. Los alemanes estaban seguros de que llegarían a la ciudad en 3 días. Teníamos que salvar a Moscú. Alexander Bodnar era teniente cuando tomó posición en las cercanías del pueblo de Borodino para defender Moscú.
Su formación solo constaba de un curso intensivo en la escuela de tanques. El batallón blindado de Alexander recibió la orden de quedarse en este sector del campo de Borodino. Los tanques soviéticos podían utilizar este terreno para su propia ventaja, ya que aún quedaban algunos montículos de tierra establecidos tácticamente en 1812 durante la guerra con Napoleón. A estos montículos les pusieron el nombre del comandante ruso Bagration, cuyos soldados lucharon aquí contra Napoleón. Nosotros también los utilizamos, aunque estaban un poco más bajos. Como usted puede ver, hay brechas en ellos. Nuestros tanques se parapetaron entre aquellas brechas, manteniéndose resguardados de las granadas. Bombardeamos a la vanguardia enemiga durante toda la jornada. Había 6 tanques aquí, y cuando los combatientes murieron, salí del interior del blindado. Vi 6 grandes abolladuras al costado y en la torre de mi tanque cabé. Más tarde, sus tanques fueron enviados para hacer retroceder a los alemanes. El comandante del batallón ordenó a Alexander Bodnar expulsar al enemigo del territorio de 3 aldeas. En las primeras horas de la noche entré al pueblo. Los alemanes contraatacaron por la mañana. A medida que se acercaban, noté que llevaban los abrigos desabrochados. Pensé que tenían que estar borrachos. Empecé a dispararles con mi ametralladora. En cuanto cayeron al suelo, vi los jirones de sus abrigos volando como si fueran gorriones. Fue la única vez en que vi algo semejante. El 22 de julio, un mes después del comienzo de la invasión, los aviones alemanes emprendieron su primera ofensiva aérea sobre Moscú. Mirando las plazas y avenidas de la ciudad, el piloto veía lo que parecía ser los contornos de un edificio gubernamental o de una planta industrial. Este truco funcionó. Los pilotos alemanes tomaban erróneamente edificios pintados sobre el pavimento como si fueran verdaderos. Además, tenían que hacer maniobras para evadir un intenso fuego antiaéreo. Como resultado, lanzaban bombas sobre emplazamientos vacíos. Paralelamente, las instalaciones vitales eran camufladas con otros métodos insólitos. En el tejado de esta fábrica estaba pintada la imagen de una pequeña pero espaciosa casa, la que tenía un amplio jardín que la rodeaba. Además, había otra estructura, algo así como un granero. Toda aquella imagen daba la impresión de un paisaje de campo, pero sin duda era algo totalmente distinto en realidad. Durante los ataques aéreos alemanes, las mujeres y niños buscaban refugio mientras los hombres salían a las calles. El padre de Alexander Levitsky vigilaba desde el tejado de su casa, en tanto algunos vecinos lo hacían desde sus patios. El enemigo lanzaba una enorme cantidad de bombas incendiarias. Su poder explosivo era débil, pero causaban incendios intensos, tan poderosos que podían traspasar los ladrillos. Había hombres de guardia cuyo trabajo consistía en quitar las bombas del tejado, ya que no podían ser dejadas en aquellos lugares. No utilizaban ningún tipo de tenazas para recogerlas, ya que si lo hacían así, habría perdido la destreza. En vez de eso, utilizaban solo guantes para recoger los explosivos y tirarlos a la tierra. Los que estaban en tierra las apagaban con arena o metían en barriles llenos de agua. En 1941, el tren subterráneo de Moscú era la segunda casa para muchas personas de la ciudad. Así, casi cada noche Zinaida Shatatina, de 10 años de edad, junto a su madre y muchos vecinos llegaban a la estación de metro Mayakovskaya para refugiarse de los ataques nocturnos de los aviones alemanes. Alrededor de las 11 o las 11:30 llegábamos al metro. Yo llevaba una pequeña mochila que mi madre me había hecho, mientras que ella portaba una comprada en una tienda. Ambas llevábamos todos los requerimientos básicos: sábanas, almohadas, chalecos, calcetines y otras cosas para mantenernos calientes. Largos tableros de madera soportaban los colchones. Estaban por todas partes, en el andén de la estación y hasta en la misma línea férrea, ya que los trenes no operaban. La gente estaba tumbada a ambos lados y había un pasillo entre las filas. Había espacio suficiente para acomodar 2 filas de personas por cada lado. Así se disponían las camas entonces. Las mujeres que llevaban brazaletes con una cruz roja andaban por todas partes para ver si alguien necesitaba ayuda. Si alguien requería agua, no había problema. Las mujeres la traían. Un pedazo de venda o un medicamento, todo era posible. Solo era necesario pedirlo. Las mujeres se desvivían por hacer todo lo posible para ayudar. Los adultos trajeron tableros de ajedrez y damas. Por su parte, los niños se divertían caminando de una estación a otra. De vez en cuando, en algunas estaciones se vendía leche. No obstante, la tensión se sentía a cada momento mientras corrían los punteros del reloj.
La línea del frente se acercaba rápidamente a las fronteras de la ciudad. La gente discutía sobre la situación en el frente durante horas y horas. No eran capaces de dormir hasta que no habían hablado de cada detalle. Para ellos eso era un estilo de vida. La batalla por la capital soviética era de tipo ideológico y militar. La propaganda de ambos lados seguía utilizando como símbolo el nombre de la ciudad. Hitler, desde el principio de la guerra, aseguraba que la toma de Moscú significaría la derrota de la Unión Soviética. Los alemanes trajeron granito a este lugar en las cercanías de Moscú para erigir un monumento a la previsible victoria de sus fuerzas armadas tras la caída de Moscú. Naturalmente, Stalin y su círculo íntimo no querían renunciar a la capital y consideraban que luchar por su resguardo era de importancia vital. Enormes ejércitos y el mejor armamento de la época se concentraron cerca de Moscú. La ciudad se convirtió en línea del frente y también punto de transbordo para una interminable cantidad de soldados heridos. De una u otra manera, casi toda la población de la ciudad participaba en la producción militar. La gente usaba sus breves plazos de tiempo libre para cavar fosas y trincheras, cuidar a los que necesitaban ayuda en los hospitales y camuflar los edificios. Los niños se ocupaban de sus propios asuntos, no iban a la escuela porque las usaban como hospitales. A muchísimos soldados heridos los traían aquí después de haber combatido ferozmente en el frente. Una gran cantidad de camiones entraba y salía atravesando este portal, que en aquel tiempo era de madera. A los heridos los colocaban directamente aquí, después los llevaban al interior del edificio. En su lado superior había una luz azul. La luz brillante significaba que el hospital podía correr riesgo de ataque enemigo. El trabajo de un hospital de emergencia era bastante simple. Acomodar a los heridos que llegaban de la zona de guerra, lavarlos y examinarlos antes de mandarlos a un hospital en la retaguardia. En los casos más críticos, la cirugía se realizaba en el mismo lugar. A finales de 1941, Ana Medvedeva se graduó en la actual Universidad de Medicina de la ciudad de Saratov. Inmediatamente fue enviada a este hospital como cirujana titulada. Ana vivía en el mismo edificio del centro sanitario. Papel grueso de color azul oscuro tapaba las ventanas, las que estaban selladas tan fuertemente que siempre permanecían cerradas. Solamente había luz eléctrica mientras trabajábamos. No podíamos distinguir el día de la noche. El hospital de emergencia debía funcionar como un reloj. El personal médico estaba exhausto, sin embargo, la institución parecía funcionar también sin ellos. Un flujo continuo de camiones entraba por una puerta y salía por otra como si fuera una terrorífica cinta transportadora de cuerpos humanos. Después de la revisión inicial, los heridos podían escribir 2 cartas, una para su unidad en el ejército y otra destinada a sus familiares. Si alguno de ellos estaba demasiado débil para escribir, dictaban sus mensajes a las enfermeras. Escribir cartas era muy importante para sus nervios. De esta manera, ellos se sentían necesitados por sus compañeros que estaban en la línea del frente y también por sus familias. Los heridos no se recuperarían a menos que les diéramos ánimo. Necesitaban mantener este espíritu de lucha. Los médicos militares recuerdan que los heridos a menudo les rogaban que no les mandaran a la retaguardia. Ellos siempre intentaban parecer valientes. Los que tenían problemas en las piernas intentaban caminar sin muletas. Aquellos con las manos heridas movían los dedos y decían que podían apretar el gatillo. El Ejército Rojo había retenido en Borodino a las tropas alemanas durante 6 días. Mientras tanto, se construían fortificaciones en las calles y suburbios de la capital rusa. Al fallar su tentativa de abrirse paso a través de las instalaciones de defensa de Borodino, los alemanes desplegaron las reservas y cercaron el campo de batalla con el fin de entrar en la ciudad de Mozhaisk, desde otra parte de la línea del frente. Al mismo tiempo, las tropas soviéticas retrocedieron para evitar el cerco. Era doloroso darse cuenta de que los alemanes tenían ventaja. Ellos disponían de bastante fuerza para retenerlos a lo largo de esta línea y traer refuerzos para bordear Mozhaisk y penetrar en algún otro sector. Lo cierto es que, en los hechos, los alemanes tenían una superioridad abrumadora. Cuando Sergei Alexeyev se encontró rodeado por las tropas enemigas, se vio obligado a esconderse constantemente. Pasaba las noches en establos y bodegas de granos.
Cuando los alemanes rodearon Vyazma y ocuparon Mozhaisk, un cuerpo de caballería soviético fue enviado en secreto tras las líneas enemigas para la apertura de un segundo frente de batalla. Cuando Sergei se enteró de que las tropas rusas entraron en la aldea vecina, intentó reunirse con ellos. Llegó montando un caballo propio, tenía armas personales y conocía bien la zona. Inmediatamente fue admitido en los cuerpos de caballería. Nuestro regimiento ocupaba aproximadamente aquel área. Por ahí tienen que estar las pendientes. En aquel lugar nos escondíamos hasta no recibir la orden de atacar. Sin embargo, a medida que avanzábamos, sufrimos intensos ataques de fuego enemigo. Los alemanes habían concentrado una gran cantidad de ametralladoras y piezas de artillería. Finalmente, la unidad en que servía Sergei Alekseyev tuvo que retroceder después de bloquear durante un mes el camino principal, lo que impidió a los alemanes traer municiones y alimentos. Además, en la retaguardia los germanos tenían que mantener a grandes unidades de su ejército. No obstante, las tropas soviéticas también pagarían un alto precio. Ves a un hombre a tu lado o delante de ti y de pronto cae al suelo y tú no sabes si está vivo o muerto. Creo que lo peor fue que debimos retirarnos sin lograr nuestro objetivo. Se trató de una experiencia dolorosa. Además, a mí me dolió siempre ver cómo morían mis compañeros. En un momento están contigo y al otro se han ido. Octubre de 1941 se convirtió en un mes negro. Corrían rumores de que Moscú pronto se rendiría. La mayoría de los departamentos estatales habían sido evacuados y los equipos industriales trasladados a otras zonas. En los mismos edificios se habían colocado minas. El 16 de octubre, el miedo estalló. En un primer momento había pánico y saqueo. De todas formas, el pillaje no duró mucho. En las cercanías de este lugar se encontraba un juzgado. De hecho, permanece aquí. Algunos archivos y otros documentos del tribunal fueron quemados y podían verse las cenizas volando alrededor. Todo esto añadía más pesimismo y desaliento en la gente. Las personas se despedían unas de otras. Era una experiencia dolorosa. Tengo que decir que incluso hasta el día de hoy, siento una gran tristeza por aquellos tiempos. El círculo más cercano a Stalin, constituido por altos oficiales, le recomendó seguir el ejemplo de todo el gobierno y abandonar la ciudad. Había varios planes de evacuación para cualquier evento que pudiera surgir. Existía la posibilidad de lanzar al regimiento del Kremlin al combate. También se había pensado en que aquel regimiento retrocediera hacia el sur de Moscú, y entonces el camarada Stalin volaba en avión, el camarada Stalin iba en tren, el camarada Stalin iba en coche. Stalin decidió permanecer en la capital. Fue durante aquellos días que los primeros pequeños refuerzos llegaron a Moscú. En noviembre surgió otra sorpresa. El día 7 se realizaría un gran desfile militar en la Plaza Roja. Era un día especial para la Unión Soviética, el aniversario de la Revolución Bolchevique. También era ideológicamente importante demostrar el poderío del Ejército Rojo ese día. Stalin tuvo suerte. Hubo un tiempo bastante conveniente para la ocasión. En noviembre de 1941 hacía frío, pero el sol estaba escondido detrás de densas nubes. Los aviones alemanes permanecían en tierra y nada amenazaba el desfile. En cuanto la población del país se enteró de que los líderes del Estado no habían salido de Moscú y que se había celebrado un desfile militar en la capital, muchas personas se sintieron realmente inspiradas y entusiasmadas. Y eso era exactamente lo que pretendían los líderes soviéticos. A principios de noviembre, las fuerzas nazis todavía tenían superioridad. Los alemanes se acercaban a Moscú, reduciendo poco a poco el cerco. Sin embargo, la superioridad moral estaba de parte de los soviéticos. Todo el mundo estaba esperando ansiosamente la llegada de refuerzos de Siberia, de los cuales se hablaba cada día por radio. Bajo las órdenes de Stalin, un equipo empezó a filmar un documental que posteriormente debería narrar la victoria del Ejército Rojo defendiendo Moscú. Con ese objetivo acudieron 15 equipos, cada uno de ellos con 2 camarógrafos.
Se necesitaban 2 camarógrafos dispuestos a arreglar cualquier tipo de emergencia, teniendo en cuenta que uno de ellos podía morir o caer herido en la batalla. La película fue grabada con cámaras de mano estadounidenses del tipo AIMO. Estaban hechas por Bell Howell, una empresa de Estados Unidos muy conocida basada en Chicago. Las cámaras pesaban 3,5 kilos sin la cinta. No era tan fácil manejarlas. Para arrancarlas era necesario utilizar una llave. La cinta dentro de cámara reproducía solo 3 minutos. La nieve ponía borroso el lente. Con las manos congeladas, el camarógrafo tenía que rápidamente recargar la cámara, sacar el material grabado y asegurarse de que no se hubiese echado a perder. En noviembre de 1941, la comandancia alemana derivó algunas tropas que estaban asediando Leningrado a las cercanías de Moscú para rodear y ocupar la ciudad. En tanto, los refuerzos soviéticos de Siberia y el lejano oriente ruso tardaban demasiado en llegar. En noviembre, la línea del frente norte de Moscú era muy débil, pero la ciudad debía detener a las tropas enemigas utilizando todos los medios disponibles. A los militares se les ocurrió que las reservas de agua podrían crear un obstáculo. El embalse Ivankovskoye, conocido también como el Mar de Moscú, se estableció en la década de los años 30. En este lugar se bloqueó el río Volga con un dique para proporcionar agua potable a Moscú. Posteriormente se estableció un canal dirigido a la capital. Valentín Barkovsky es un ingeniero hidráulico aficionado a la historia y autor. Fue el primero en reconstruir los antecedentes del insólito operativo militar de fines de noviembre de 1941. En aquel tiempo, el embalse estaba cubierto de una gruesa capa de hielo que las tropas alemanas podrían utilizar como un atajo inteligente para alcanzar Moscú. Los militares pidieron que se hiciera algo para romper el hielo. Los funcionarios civiles dijeron que una descarga masiva y rápida del agua del embalse podría lograr tal efecto. La descarga de agua a través del dique ocupó 33 horas. Como resultado, la capa de hielo se hundió creando grietas cerca de las orillas. De esta manera, las tropas alemanas tuvieron que rodear el embalse y transitar unos 70 kilómetros sin caminos adecuados. Cualquier método para retener a las tropas alemanas era usado. Algunas de estas tácticas salieron a la luz con la revelación de importantes documentos. En aquella tensa situación, Stalin recurrió a medidas extraordinarias. En la hoy famosa orden número 0428, ordenó a la gente destruir y quemar todas las poblaciones en la retaguardia de las tropas alemanas, a lo largo de 40 a 60 kilómetros dentro de la línea de frente y 20 a 30 kilómetros de las carreteras principales. La comandancia militar soviética esperaba que las tropas alemanas, que carecían de infraestructura en las áreas que habían ocupado, sin tener sus barracas y almacenes, tendrían que enfrentarse al invierno ruso. Esperando ocupar Moscú antes de la llegada de los intensos fríos, las tropas de Hitler no estaban preparadas para luchar en invierno. Tenían escasez de uniformes y botas apropiadas. Al contrario, el Ejército Rojo disponía de un suministro adecuado de ropa abrigada y artículos especiales como los famosos mitones de 3 dedos. Hoy advertimos de que ningún individuo o grupo organizador habría podido tener éxito si la gente común no hubiese realizado hazañas heroicas o no se hubiera sacrificado voluntariamente. Es posible organizar únicamente a los que quieran ser organizados. Así, la guerra fue ganada principalmente por la gente común, aquellos que estaban dispuestos a entregar sus vidas para lograr la victoria en aquella guerra. Este gran complejo memorial está situado en el lugar donde el avance alemán fue finalmente detenido. Se encuentra a solo 22 kilómetros del Kremlin. Un tanque alemán habría podido cubrir esa distancia en menos de media hora, pero los nazis no pudieron rodear la capital y mucho menos entrar en ella. El mando militar soviético había acumulado fuerzas durante todo noviembre y gradualmente fue acercando tropas hacia Moscú. El 5 de diciembre lanzó una contraofensiva. El ejército soviético hundió a los alemanes mediante una guerra de extenuación. Los nazis pararon su avance y pasaron a la defensa.
Este filme no tiene que ser visto como una película común. Ella mostró la vida real de Moscú y su gente en una situación muy precaria. La obra produjo un efecto positivo. Animó al pueblo, le movilizó e inspiró. En términos concretos, los trabajadores de las fábricas se comprometieron a producir más artículos. Las personas también empezaron a donar dinero para las necesidades en el frente de batalla. Aquella fue nuestra primera gran victoria. La batalla por Moscú duró 194 días, es decir, casi 7 meses, con un saldo de casi 2 millones de vidas humanas de ambos lados. La campaña de Moscú fue la primera gran derrota de las tropas de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Quedaban todavía 4 años de combates sangrientos por delante. Sin embargo, fue precisamente aquí, en las cercanías de Moscú, donde se inició el camino hacia Berlín y la victoria.